Muy buenos días, creo que ya buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en su reunión. Bueno, muy interesante, o sea, el concepto de atención centrada en el paciente ha estado en la agenda de tuberculosis ya por muchos años y ha sido explicitado en la estrategia de fin de la tuberculosis desde el año 2015, pero por muchos años, en muchas actividades en las que participé, recuerdo que siempre se presentaba como algo un poco esotérico, como algo no tan práctico y concreto como lo que ha sido la sesión anterior con Nora. Tangible, ¿sí? Insumos, medicamentos, usted los puede tocar, puede planificar la cantidad, pero eso de atención centrada en el paciente, eso es así como que no se puede volver práctico. Y lo que al menos, bueno, yo no he estado involucrado en actividades en la región ya creo que por más de 10 años, entonces no puedo dar fe de cómo evoluciona la percepción de este concepto en la región, pero al menos en otras regiones en el mundo ha habido una evolución en la cual se ha visto con más claridad en qué consiste la atención centrada en el paciente. Entonces quisiera primero que arranquemos como por ubicarnos en cuál es la definición que en este momento se operacionaliza, qué es atención centrada en el paciente. No es nada más que tener a la gente, tomarla en serio, no ver a la persona con tuberculosis simplemente como la propietaria de un pedazo de pulmón que está agujereado por el micobacterium y que hay que ponerle medicamentos, sino ver a la persona en su integralidad. Y eso implica reconocerla como un sujeto que tiene unos derechos humanos que hay que proteger, que es un ser humano que tiene preferencias, que puede tener, expresar decisiones, que tiene valores y que tiene necesidades que hay que cubrir. Entonces, el programa de TV y la atención centrada en el paciente en TV no es nada diferente a reconocer esa realidad que arranca con unos principios filosóficos de ética, de derechos humanos que mencionaré brevemente, pero que luego se comienzan a volver muy concretos, muy reales en la cotidianidad del enfermo, en la relación diaria del enfermo con el servicio de salud. Quisiera que esto sea uno de los elementos centrales, recordar que atención centrada en el paciente no es otra cosa que reconocer al enfermo como un sujeto de derechos, una persona que tiene derechos humanos que hay que proteger y que tiene valores y que tiene necesidades que hay que cubrir. La evidencia se ha ido acumulando en el tiempo y el concepto se ha refinado, y aquí esta transparencia recuerda cuál es la diferencia entre una atención centrada en el paciente versus la visión tradicional que hasta hace unos 20 o 30 años prevalecía, que era una atención centrada en la enfermedad, no en el enfermo. ¿Sí? Entonces una visión un poco mm, muy tradicional, que es parte de lo que fue DOTS. A veces se cree que no, que DOTS se acabó. No es que DOTS se haya acabado, simplemente es que hay que mejorarlo, elaborarlo, superarlo, es construir sobre lo que ya se hizo. Entonces no es ignorar la importancia de la enfermedad, no es ignorar la importancia de los elementos gerenciales y programáticos, sino construir sobre lo construido. Sobre esa base, reconocer de que el enfermo es un sujeto de derechos. Entonces, hay una pregunta que puede ser obvia, pero entonces, ¿por qué hay que dar atención centrada en el enfermo? ¿Por qué hay que dar atención centrada en el paciente? Bueno, ¿quién es el que sufre tuberculosis? En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar, ya sea un país de bajo ingreso o un país industrializado, la mayor parte de las personas que sufren tuberculosis pertenecen a los segmentos más vulnerables de la sociedad, ya sea por bajo ingreso, ya sea por ser migrantes o por tener una condición laboral de alto riesgo, por vivir en áreas rurales, por estar privados de la libertad. Entonces, son personas que tienen alta probabilidad de ver sus derechos ignorados, no protegidos, sus derechos humanos, o de ver sus preferencias y sus necesidades ignoradas. Entonces,
Esa sí que es una razón poderosa para ver, bueno, si estamos tratando gente que tiene tuberculosis, con mayor razón la atención tiene que ser centrada en el enfermo. Entonces, la Guía de Derechos Humanos y Ética de la OMS deja muy en claro una cantidad de elementos a tener en cuenta, una cantidad de principios que hay que considerar, que son como el faro, la luz. La luz nos ilumina el camino, pero eso no nos hace el camino. Nos da luz para ver por dónde andar, pero somos nosotros los que tenemos que caminar. El principio solo no ejecuta el servicio. Hay suficiente evidencia en la literatura, tanto de investigación en países desarrollados como en países de bajos ingresos, que muestra que definitivamente tratar a los enfermos como seres humanos que requieren necesidades integrales beneficia al enfermo, beneficia la situación del problema epidemiológico y tuberculosis no es la excepción y hay suficiente evidencia acumulada en el tiempo que muestra cómo una atención centrada en el paciente produce unos éxitos de tratamiento mucho más altos. Un ejemplo concreto y de evidencia más reciente es como, por ejemplo, el manejo de las comorbilidades, como por ejemplo comorbilidades pulmonares, como puede ser el EPOC, si no se manejan adecuadamente en paralelo con el tratamiento para la TB, genera pobres resultados de tratamiento de tuberculosis. Lo mismo sucede con la salud mental. Tanto la salud mental como las comorbilidades pulmonares en una revisión sistemática de la evidencia que ha sido publicada hace 3 años y un trabajo hecho por un par de colegas aquí en el departamento muestra claramente que el 25% de la gente que tiene tuberculosis sufre de estas comorbilidades y termina desarrollando secuelas o discapacidades que comprometen su calidad de vida y que explican por qué la esperanza de vida entre los que sobreviven a la tuberculosis es 4 a 6 años menor que el resto de la población. O sea que sobrevivir, que curamos el enfermo, que tenemos un programa que cura. Bueno, si no somos además capaces de dar una atención integral, pues lo que hacemos es prolongar la agonía y el sufrimiento de mucha gente que sigue afectada por este tipo de comorbilidades. Un elemento importante y fundamental de la atención centrada en el paciente es asegurarse que el servicio de salud sea descentralizado. Esta es una gráfica que muestra la evolución cuando estaba apenas comenzando la introducción del GeneXpert y se considera que el GeneXpert era lo que realmente solucionaba los problemas de atención en el paciente. Los datos en este caso, en un estudio de Médicos Sin Frontera en Sudáfrica, muestra claramente que lo que hacía la gran diferencia era la descentralización del programa de atención de multidrogoresistencia, asegurarnos que los servicios están cercanos a donde la gente vive. La evidencia acumulada, como he mencionado, sobre los últimos años ha dejado muy claramente posicionada que la atención centrada en el paciente no es una colección de principios filosóficos, sino algo muy práctico, muy tangible. ¿Qué significa entonces atención centrada para el paciente? El enfermo siente que es tenido en cuenta. Y muchos de los que hemos estado en el terreno atendiendo gente con tuberculosis, hemos estado a cargo de su seguimiento y manejo, hemos recibido muchas veces la retroalimentación de ellos que nos dicen, gracias, es que en otros servicios y en otras circunstancias, en otras épocas, me sentía como si estuviera atendiendo un servicio veterinario, pero aquí por primera vez siento que me tratan como una persona. Siento que no solamente vengo a tomar las medicinas para la tuberculosis, sino que mis otros problemas me refieren, me orientan, me ayudan. Y eso, la evidencia es clara, es fundamental para garantizar también el éxito del tratamiento. ¿Qué significa también la atención centrada en el paciente? Bueno, por un lado, el recurso humano en salud, los que hacemos el trabajo en salud a todo nivel, en todo terreno, implica más trabajo. Es mucho más fácil dedicarse simplemente a recolectar esputos y a recolectar medicinas y asegurarse que el paciente la toma y el que sigue. Listo, se acabó. Ya, aquí tengo el sistema de información y le di éxito de tratamiento a X proporción de mi corte. Pero una atención centrada en el paciente implica trabajo en equipo, relacionarse con otros actores del sistema de salud, asegurarse que la persona que tiene tuberculosis tenga sus otros problemas identificados, evaluados y atendidos. Trabajar en equipo es muy difícil.
movilizar recursos para dar una atención integral es compleja. Por eso la pregunta, bueno, ¿qué significa atención centrada en el paciente para los que financian toda la operación? Bueno, para muchos de los donantes, de los financiadores, ellos les encanta la atención centrada en el paciente si se logran mejores resultados de tratamiento con baja inversión o poco costo. Pero cuando eso implica mayores costos, pues viene la pregunta, mayores costos a expensas de qué. Entonces es fundamental tener en claro cuáles son esos criterios que a los tomadores de decisiones y particularmente los financiadores los motiva a invertir en atención centrada en el paciente. Y lo que yo he observado en mi práctica durante los últimos, a nivel global, al menos durante los últimos 22 años, es que hay que ser algo astutos. Si uno está interesado en proteger los derechos humanos, no necesariamente ese es el interés de los que tienen un recurso económico limitado para poder prestar la atención. Entonces, ¿cuál es el argumento que contribuye a persuadir al tomador de decisión para que invierta en atención centrada en el paciente? En el caso de tuberculosis, lo que yo he visto a lo largo de los años es relacionar la atención centrada en el paciente con el porcentaje de curación de éxito de tratamiento. Y afortunadamente los datos muestran claramente que cuando se atiende la comorbilidad, cuando se atienden los elevados costos que significa para el paciente la adherencia al tratamiento, cuando se le da educación, cuando se le da apoyo psicológico, los resultados de tratamiento, el porcentaje de curación aumenta. Entonces, afortunadamente eso ha sido un argumento que ha permitido que podamos entonces posicionar a la atención centrada en el paciente dentro de la estrategia fin de la tuberculosis, arropada por el principio fundamental de protección de los derechos humanos con una ética correcta y que con base en esa evidencia que había en la literatura, utilizamos la metodología Gray para producir las guías de atención en el paciente. Estas recomendaciones están disponibles desde el año 2017 y no es otra cosa que reconocer que además de dar medicamentos al enfermo de tuberculosis, también hay que incluir en el paquete de cuidado unas intervenciones para facilitar la adherencia y que no son otras cosas que intervenciones que están en el contexto de la atención central del paciente. Apoyo para que esa adherencia se facilite implica educación, apoyo psicológico, apoyo material, apoyo con los insumos que hagan menos costoso y menos oneroso la adherencia al tratamiento. Y uno de ellos es la supervisión basada en la supervisión del tratamiento utilizando herramientas digitales. Hay ya muchos programas que no hacen supervisión directa del tratamiento porque es onerosa, porque es costosa, porque requiere mucho esfuerzo, pero la evidencia científica muestra claramente que la supervisión directa del tratamiento es un predictor de éxito de tratamiento. Lo que sucede es que la supervisión tiene que hacerse de una manera que corresponda a las necesidades, valores, intereses del enfermo. Eso es atención centrada en el paciente. Entonces, herramientas digitales permiten que el apoyo para la adherencia se pueda hacer a través del celular sin que el enfermo tenga que incurrir en gastos extras para desplazarse a un servicio de salud en el cual un agente de salud se encarga de administrar el tratamiento. Otro elemento dentro de las guías del 2016 es luego de la revisión sistemática de la literatura, es confirmar que la descentralización de los servicios no implica una disminución en el éxito del tratamiento, por el contrario, aumenta. Estas recomendaciones han sido confirmadas en el caso de el manejo de tuberculosis infantil y de adolescentes, que han hecho una revisión de la literatura con unas preguntas similares y han confirmado que estas recomendaciones aplican también en el caso de niños y han sido incluidas dentro de los estándares internacionales. Otro elemento dentro de la atención central del paciente es la seguridad del enfermo, y la seguridad implica que los medicamentos que tienen un perfil seguro, pero eso no implica que no tengan elementos de toxicidad, pues que haya que hacer una actividad muy proactiva de identificar de manera temprana las reacciones adversas, manejarlas, reportarlas y evitar que dejen secuelas y daños. La tuberculosis, la estrategia fin de la tuberculosis tiene una visión que incluye cero sufrimiento.
Y sabemos muy bien que la enfermedad misma y su tratamiento tienen un sufrimiento asociado. El cuidado paliativo no es otra cosa que asegurarnos de que todas las medidas para aliviar el sufrimiento se le puedan ofrecer al enfermo. Hay casos extremos como las personas que tienen ya un deterioro severo, una destrucción del tejido pulmonar frecuentemente asociada por una XDR, que requieren un cuidado paliativo ya con opiáceos, con oxígeno, pero el programa tiene que ir más allá de simplemente administrar medicamentos y asegurarse que no haya sufrimiento. Y eso implica poder detectar cuáles son esas causas de sufrimiento y asociarnos con los agentes que dentro de la red de atención primaria puedan ayudarnos a que el dolor y particularmente la dificultad respiratoria que muchos pacientes, particularmente los que tienen patrones de resistencia severa y muchos tratamientos previos, están sufriendo e impiden beneficiarse de una curación. La desnutrición es el factor de riesgo número uno que explica y que le da fuerza, que es el motor de la epidemia de tuberculosis a nivel global. Las guías de nutrición de la OMS desde el año 2013 dejan muy claro que sistemáticamente hay que identificar inseguridad alimentaria y desnutrición y actuar sobre ella. Es un área en la cual todavía hay mucho espacio para mejorar y donde se puede tener mucho impacto. Atender esta dimensión en la vida del paciente es parte de lo que es una atención centrada en el enfermo. El manejo de las comorbilidades que ya mencioné, particularmente comorbilidades pulmonares y salud mental, hay una recomendación técnica de OMS, el marco para el manejo de comorbilidades, el framework que da una cantidad de ideas, de información, de lineamientos de cómo colaborar con otros programas y que confirma de nuevo que esa idea de que el programa de tuberculosis vertical es una idea arcaica, obsoleta, que tenemos que terminar de superarlo. El programa de tuberculosis tiene que trabajar en equipo con el resto de la red de atención en salud, precisamente porque la atención centrada en el paciente no puede estar en manos exclusivamente del programa de tuberculosis, requiere colaboración e integración con otros actores dentro del sistema de salud y en el caso de la protección social con otros actores por fuera del sector salud. La evidencia es contundente. La pobreza genera tuberculosis, pero la tuberculosis deja a la gente más pobre de lo que ya estaba, por lo menos en la mitad de los pacientes. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? La evidencia también es clara, es la protección social lo que permite que evitemos que el enfermo con tuberculosis termine más pobre de lo que estaba durante el proceso de enfermedad y durante el tratamiento que recibe. Las herramientas digitales nos están dando oportunidades para que esa atención centrada en el paciente sea más amistosa, más amigable. Uno de ellos es el apoyo en el tratamiento. En inglés se llama Video Observe Therapy. No sé cómo se está llamando, cómo le llaman ustedes en la región, pero es utilizar el sistema de celulares para que pueda haber un acompañamiento y un apoyo en la adherencia al tratamiento, el reporte de reacciones adversas, la transferencia, por ejemplo, de dinero como parte de los esquemas de transferencias condicionales de dinero en esquemas de soporte social, ha demostrado en muchos otros países que es factible, es efectiva, es costo efectiva y puede hacer una gran diferencia en los enfoques de atención centrada en el paciente. Entonces uno queda ahora con una lista de chequeo que les invitaría a cada uno de ustedes de considerarla. ¿Será que mi programa de tuberculosis de verdad está ofreciendo una atención centrada en el paciente? ¿Está basado en ética sólida de derechos humanos? ¿Estamos asegurándonos de que todo el mundo tiene acceso a las herramientas de diagnóstico y tratamiento que están siendo recomendadas? ¿Estamos ofreciendo educación, consejería al enfermo y estamos evaluando sus necesidades? Todo el mundo se centra, prueba de susceptibilidad. Eso está muy bien para determinar el esquema de tratamiento, pero tendría que haber también una evaluación, una prueba de susceptibilidad o de susceptibilidad a la vulnerabilidad social, que podamos saber cuáles son las necesidades del enfermo, cuáles son los problemas que está atravesando, para poder entonces brindar apoyo psicológico, protección social, asegurarnos de que no hay riesgos de complicaciones por manejo de reacciones adversas que han sido ignoradas o abandonadas, que el control de transmisión de de la infección se está haciendo efectivamente, que el estigma asociado y la exclusión social que sigue al estigma
está siendo prevenida y si no se ha logrado prevenir, por lo menos que hay herramientas para mitigarlos. Hay cuidados paliativos o los enfermos están sufriendo. Todos utilizamos la mortalidad por tuberculosis como una herramienta para hacer abogacía. Miren todos los enfermos que se están muriendo. No tenemos ni idea de la calidad de muerte que tienen las personas que mueren por tuberculosis cada año. Y hay que tener calidad de vida, pero también hay que tener calidad de muerte. Están muriendo con disnea severa, con dolor, abandonados y excluidos socialmente, o están teniendo una muerte digna. ¿Hay alguna estrategia, algún elemento que les permita poder identificar cómo los cuidados paliativos están llegando a aquellos enfermos que no se van a poder curar? Cuidado a los cuidadores. Tener una atención centrada en el paciente sin que haya un apoyo a los cuidadores es complicado, particularmente en las personas que tienen vulnerabilidades más altas. El manejo de las comorbilidades es un elemento absolutamente esencial, no solamente para el éxito del tratamiento, sino para el manejo posterior, la prevención y el manejo posterior de las secuelas asociadas al tratamiento, frente a las cuales la evidencia actual permite estimar que entre un 10 al 15% de los que sobreviven a la enfermedad quedan con problemas de salud crónicos que probablemente explican que la expectativa de vida quede reducida. Y finalmente, pero no es lo último, es apoyo nutricional. Se está evaluando sistemáticamente la seguridad alimentaria de las poblaciones y de los enfermos. Y si se ha identificado que hay un problema de inseguridad alimentaria, que se está haciendo para lograr que no se convierta en desnutrición, y si hay desnutrición, poder eh, eh, manejarla, tratarla. No es solamente dar medicamentos antituberculosos, es asegurarnos que las personas eh, de manera holística son atendidas, tratadas y sus derechos humanos protegidos y sus necesidades cubiertas. Bueno, muchísimas gracias y estaré encantado de discutir en los 10 minutos que quedan con todos ustedes. Gracias.